Buenas tardes. Tertulia sobre filosofía de la ciencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo podemos participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Los encuentros los tenemos todos los días jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Quienes deseen ampliar información al respecto pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. También ustedes pueden explorar el canal de YouTube en el cual estamos dejando cada uno de los videos que quedan después de la disertación que hacemos como grupo. Entonces pueden teclear https://www.youtube.com/tertulias-filociencia/videos. Entonces aquí ustedes donde les estoy indicando está específicamente ese enlace con el cual pueden ingresar y seguirnos, poder también hacer sus comentarios o, de ser preciso, buscar alguna alternativa para estar de manera directa en nuestras tertulias semanales. Así que vamos entonces a dar inicio a nuestra jornada de hoy, la cual se centra en el texto que hemos seleccionado y que se titula Prólogo del libro The Semantic Conception of Theory and Scientific Realism de Frédéric Suppé. Es decir, es sobre la concepción semántica de teorías y del realismo científico, presentado por Frédéric Suppé, quien en su texto, pues del cual estamos haciendo referencia, hace toda una disertación, y este es un texto que en su original está en idioma inglés, que es The Semantic Conception of Theory and Scientific Realism, Frédéric Suppé, de University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1989, by the Board of Trustees of the University of Illinois, y que amablemente nuestro colega Luis Francisco Ochoa ha traducido para, en primer lugar, para que en este espacio podamos dialogar, pero también que muy seguramente estará en otros contextos de los cuales ustedes podrán hacer la consulta directa. Así que para comenzar, vamos a tomar una primera sección que se refiere a la concepción semántica de teorías. Y voy a ir haciendo como un desarrollo en el cual pues también poder hacer que primero introduzcamos el tema, pero por otra parte poder hacer lo más compartido posible este diálogo con los demás participantes de esta tertulia. Así que, en primera medida, la concepción semántica de las teorías, pues es un análisis filosófico de la naturaleza de las teorías científicas que ha estado en desarrollo desde al menos desde 1948, anticipaciones tan tempranas como las de von Neumann en 1932 y Birkhoff y von Neumann en compañía en 1936, pues pueden encontrarse. La concepción semántica se ofreció como una alternativa al análisis positivista lógico prevaleciente de las teorías. La así llamada visión heredada sobre las teorías
demostró ser uno de los muchos factores en la desaparición de la visión heredada. Hoy en día, la concepción semántica de las teorías probablemente es el análisis filosófico de la naturaleza de las teorías más ampliamente aceptado entre los filósofos de la ciencia. Frecuentemente se utiliza para analizar o tratar otros problemas filosóficos, incluyendo los de la ciencia física, biológicas y sociales, e incluso ha encontrado su camino en el libro de texto de filosofía elemental de la ciencia de Ronald Gear, 1979, y ahora en su segunda edición. Resumiendo su discusión sobre la concepción semántica, Lambert y Brittan, 1987, escriben lo siguiente y voy a leer de manera textual. No han surgido objeciones claras más allá de aquellas repeticiones de sus propias posiciones que los defensores clasicistas e historicistas podrían instar a la visión semántica. Páginas 145 a 146 del texto de Lambert y Brittan. Esta concepción y utilización han ocurrido a pesar de que el desarrollo de la concepción semántica está disperso de manera difusa en revistas y volúmenes editados y no se ha producido ninguna obra integral que desarrolle la concepción semántica. Entonces, aquí vamos a ir interviniendo los demás y tienes la palabra, Luis Francisco. Sí, es importante para quienes observen el video y para los colegas que están presentes, que cuando estamos abordando esta temática, estamos haciéndolo desde una perspectiva muy clara, que es desde la tendencia de las filosofías analíticas de la ciencia. Es la concepción que difiere totalmente de la filosofía continental europea. Y por lo tanto, debe quedar claro eso, porque seguramente muchos de los conocedores de la filosofía continental europea van a considerar como extraños, desconocidos o no nombrados dentro de la tradición de la filosofía de la ciencia, muchos de los nombres que hoy se van a tocar. Algunos sí, pero otros no. Y que muchos de los temas que estamos abordando en el día de hoy son temas de tipo técnico que involucran lógica matemática, teoría de conjuntos, problemas relacionados con la semántica de teorías, el análisis lógico y sintáctico de teorías, de donde se deriva los primeros esfuerzos que se hicieron en el positivismo lógico y luego en el traslado del positivismo lógico a Norteamérica, que se fue transformando en lo que se denominó la visión heredada, que quede claro, vamos a decir varias veces la visión heredada o visión recibida. Cualquiera de esos dos términos tiene que ver en la evolución del positivismo lógico como empirismo lógico en Norteamérica. Esa es la visión heredada. Todas estas precisiones las hacemos para que se pueda ayudar a la comprensión, porque muchos estudiantes de filosofía de la ciencia, desafortunadamente, en América Latina, por ejemplo, desconocen estos procesos, esas trayectorias, y no hay la suficiente información al respecto. Este canal ha tenido la tendencia de ser muy genérico, pues sí, en filosofía general de la ciencia, pero también hacemos un énfasis en la tendencia de filosofía de la ciencia analítica con el propósito de mirar el tipo de rigor que se encuentra en este enfoque de teorías científicas, en su análisis filosófico y cómo distinguirlo, lo que es la actividad de los filósofos de la ciencia de la actividad de los científicos. Porque son muy pocos los científicos que tienen fundamentos filosóficos y solamente hacen su práctica científica. Aquí estamos hablando de una práctica filosófica sobre la acción de las ciencias y de la ciencia en general.
Entonces, quería eso primero señalarlo. Lo otro es que cuando estamos hablando aquí de la concepción semántica de teorías, no es una sola concepción, sino que dentro de el aspecto semántico de teorías han habido varias tendencias. Una primera de axiomatización, una segunda que pudiéramos denominar la visión historicista, y una última visión, la visión estructuralista. De eso, pues, hablaré un poquito más adelante para que se pueda entender a qué nos estamos refiriendo. Ya hace unas 3 o 4 semanas, cuando estuvimos examinando la axiomatización de teorías científicas, estábamos hablando de algunos de los pioneros, de los cuales vamos a volver a tocar hoy, de lo que hoy se conocería como la concepción semántica de teorías. Eso quería señalar, Astrid. Muy importante esa precisión también porque en el mismo momento en que estamos todos interviniendo nos puede ser muy, muy clarificador. Entonces, para poder seguir en esta disertación, no sé si Armando quiera tomar la palabra. Bueno, sí, en principio lo que hay aquí es como una transformación, digamos. En esto, digamos, va como de que según la concepción semántica de las teorías y las teorías científicas, no son entidades lingüísticas, sino entidades de teoría de conjuntos. Y que esto contrasta con muchas versiones de la visión heredada positivista, que concibe las teorías como sistemas axiomáticos parcialmente interpretados y por lo tanto como entidades lingüísticas. Y por eso decir que una entidad lingüística implica que los cambios en sus características lingüísticas, incluyendo la formulación de su sistema axiomático, producen una nueva entidad. Así que en la visión heredada, el cambio en la formulación de una teoría es un cambio en la teoría. Sin embargo, las teorías científicas tienen diferentes propiedades de individuación y una teoría dada admite una variedad de formulaciones que son completas y parciales, que son diferentes. La concepción semántica de las teorías interpreta las teorías como entidades extralingüísticas que admiten diferentes formulaciones completas y parciales. Y en este sentido, las teorías se pueden individualizar en la concepción semántica de la misma manera que la ciencia las individualiza. La concepción semántica recibe su nombre del hecho de que interpreta las teorías como lo que sus formulaciones se refieren cuando las formulaciones se las da una interpretación semántica formal. Así que semántica se usa aquí en el sentido de semántica formal o teoría de modelos en lógica matemática. También que en la concepción semántica, el corazón de una teoría pues, es una estructura teórica extralingüística. Las estructuras teóricas se caracterizan de diversas maneras, como predicados de teoría de conjuntos, esto lo planteó Suppes y Smith, en espacios de estados, que es uno de los primeros promotores de esta teoría, Beth, y seguido por Van Fraasen, y los sistemas relacionales de Suppé. Independientemente de este tipo de entidad matemática con la que se identifican las estructuras teóricas, estas hacen básicamente lo mismo. Especifican los comportamientos admisibles de los sistemas de transición de estados. Por ejemplo, en el caso de la mecánica clásica de partículas, un sistema tiene n cuerpos, cada uno caracterizado por 3 variables de coordenadas de posición y 3 de momento. Los valores simultáneos en el tiempo t de estas 6n variables determinan el estado del sistema y las leyes de la teoría. Esto es un poquitico, digamos, complicado, pero bueno, aquí se especifica, las leyes de la teoría especifican patrones admisibles de cambios de estado. Y si uno representa los estados como puntos en espacios bidimensionales, la estructura de la teoría se interpreta como un espacio de estados configurado.
Esto según Van Frase. Yo creo que Francisco nos puede ampliar un poco estos términos que acabo de Bien, manifestar. claro, acontece lo siguiente, y es que como la concepción semántica dentro de sus distintas modalidades trata de o efectúa el tratamiento de las teorías no como sistemas lingüísticos, sino como sistemas formales. Estos sistemas formales se pueden abordar de dos formas principales. Una, como componentes de secuencias lógico-matemáticas de los conjuntos de enunciados, y también como un sistema de cálculo de conjuntos, como álgebra de conjuntos en términos de estructuras de conjuntos cuyos componentes enunciativos se asumen como elementos de un conjunto que tienen unas propiedades que permiten que se determinen como elementos de un conjunto. Y entonces los conjuntos se relacionan entre sí a través de las distintas clases de operaciones de los conjuntos. Entonces, en ese sentido, es por lo que se considera que es un tratamiento formalizado de las teorías. Justamente, nuestro expositor del día de hoy, en el texto del expositor del día de hoy, que es Frédéric Suppé, dice que ha sido difícil poder abordar esto y generalmente los científicos no abordan estos temas porque hay una relación de abstracción de las teorías de las distintas áreas de la ciencia con una relación lógico-matemática o de teoría de conjuntos que habitualmente no es tan cercana a las distintas disciplinas. Aun así haya, por ejemplo, los intentos de trabajo que se han hecho en física y en física matemática, incluso también en biología y también en economía, vale decirlo. Entonces, esto hace que todos estos conceptos que se están planteando de las características, a las propiedades de las estructuras de las teorías y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la versión de cambios de estado que son propias de la concepción de Van Fraasen, hace que aquí el concepto de cambio de estado está refiriéndose a las operaciones entre conjuntos, cuando esos conjuntos son de enunciados de teoría que permiten caracterizar cómo funciona una teoría en su organización interna de los enunciados de la misma, que tienen esas propiedades o características que son formulables en términos matemáticos, en este caso, en teoría de conjuntos. Eso hace que, pues, si uno tiene mayor ilustración, por ejemplo, en teoría de conjuntos, operaciones de conjuntos, pues se hace un poco más difícil. Pero cuando hablamos de estructuras, indudablemente estamos hablando de unas relaciones organizadas que han sido abstraídas. Y eso es una de las críticas que tiene la concepción semántica de teorías en sus distintas variantes que ya mencioné. ¿Por qué? Porque pareciera que hace que las teorías se alejan aún más de los objetos, entidades o entes o fenómenos sobre los cuales las teorías científicas estarían diciendo algo acerca del mundo. Y esto ha llevado a que haya mucha crítica desde otras perspectivas de la filosofía de la ciencia sobre la concepción semántica de teorías y especialmente sobre la axiomatización de teorías y sobre el estructuralismo metacientífico, que son dos variantes de la concepción semántica. Perfecto. No sé si además Santiago quiera lanzar una pregunta para que vayamos haciendo la participación de todos. Sí tendría una duda en cuanto a las teorías. En cuanto a las teorías,
o sea, o sea, no sé, en mi ignorancia o en mi poco No conocimiento importa, no. frente al tema, Ay, hazle, dale. el, las, o bueno, ¿cuál es la teoría más viable y más funcional dentro del entorno semántico? Que pues ya, ya pues con lo que están mencionando ustedes, pues me llama la atención la de los conjuntos, pero no sé si es más viable la que mencionaba don Francisco, que o sea, que cuando se respetaba lo semántico y se hallaba, Aló, aló, ¿qué Eh, pasó? Yo creo que está como replanteando bien. sí, es que en los conjuntos me llamó la atención que se podría hacer entre lo matemático, pero no sé cómo se puede relacionar la semántica con el tipo de conjuntos y lo matemático, ¿sí me hago entender? Ah, ya, pero yo traté de explicar ahorita y es que los enunciados de teoría ya no se miran como estructuras lingüísticas y eso lo manejó, lo dijo Armando claramente. No se manejan como entidades lingüísticas que tienen un significado y que hablan acerca de fenómenos, sino que esos enunciados, por sus características, se consideran como predicados que se transforman en secuencias, ya sea lógica matemáticas, con unas relaciones hipotético-deductivas utilizando las reglas de inferencia, o como conjuntos de enunciados que tienen unas propiedades comunes que se definen al principio como enunciados axiomáticos y se empieza a configurar la teoría como unas relaciones lógico-matemáticas y de operación de conjuntos, siguiendo la teoría general de los conjuntos que desarrolló George Cantor en el siglo XIX. Y en ese sentido, pues, entendiendo tu pregunta, dentro de la concepción semántica, pues vale decir que a finales de los años 70 y en los años 80, aunque algunas versiones de la axiomatización y formalización de teorías en general venían desarrollándose desde bastante antes, recordemos los años 50, cuando se presentaron eh, las propuestas de Patrick Suppes, y no confundir a Patrick Suppes con Frédéric Suppé, que es el que estamos trabajando hoy. Patrick Suppes trabajó en la Universidad de Stanford con otra serie de filósofos de la ciencia y lógicos, la axiomatización de las teorías para tomar distancia de la concepción formalista que tenía la visión heredada del positivismo lógico, básicamente en los trabajos de Carnap y Reichenbach sobre el tratamiento de las teorías. Entonces, esto que hace Patrick Suppes como pionero en los años 50 en la Universidad de Stanford, anticipa algunas ideas y métodos que son de tipo conjuntista y probabilista, pero a partir de una axiomatización de las teorías. Y es una axiomatización de tipo matemático. Entonces, donde se consideran los enunciados como unidades matemáticas en lógica, formalizados, que se van a considerar como verdades iniciales en una teoría. Y a partir de eso se hace una organización de esos enunciados de tal manera que son expresados lógico-matemáticamente. Eso en la axiomatización de teorías, que eso ya lo vimos hace 2 o 3 semanas. Luego está otra concepción que es la que plantean Van Frasen, que es la concepción de espacios de estado, que me solicitó hace un rato Armando explicar. Está junto con Van Frasen, Ronald Gere, que falleció hace 2 años, y el propio Frédéric Suppé, del cual estamos trabajando pues el prólogo de su libro. Y ellos trabajaron o han trabajado en los Estados Unidos de América. Van Frasen en concreto, ha aportado su conocida concepción semántica de teorías que ha aplicado
al análisis de la mecánica cuántica utilizando esto que hemos mencionado de la teoría de conjuntos. Jesús Mosterín y Roberto Torretti, Mosterín español y Torretti chileno, han hecho también contribuciones en esta dirección. Por supuesto, entonces tenemos a Van Fraassen, Ronald Gere y Frederick Suppé en los Estados Unidos, Mosterín y Torretti. Ellos trabajando en teoría de conjuntos. Y está otra concepción que es la concepción estructuralista, que también hace parte de la concepción semántica, que es que es conocida como concepción no enunciativa de las teorías, que fue iniciada en Estados Unidos por otro pionero que se llama Smith, Joseph Smith, y que fue desarrollada ya en Europa, principalmente por Wolfgang Steckmüller, por Ulises Moulines, un venezolano español, y por Walser, un alemán. Estas teorías no son colecciones de proposiciones ni de enunciados, sino más bien son entidades extralingüísticas, es decir, enunciados formalizados, que pueden ser caracterizadas o descritas por medio de formulaciones lingüísticas, pero distintas. Es un poco complejo señalarlo, porque también utilizan la teoría de conjuntos, pero con unas formulaciones lingüísticas distintas. En el primer caso, la axiomatización de teorías y la de teoría de conjuntos son familiares a filósofos y científicos desde hace algún tiempo. La concepción semántica, aunque es más moderna, ya la propia de la concepción estructuralista puede contemplarse con alguna perspectiva histórica. De hecho, estas concepciones en América Latina no son muy cercanas, no son muy familiares, y debido a su modelo o fondo de tipo lógico, matemático y de teoría de conjuntos, no ha tenido mucha aceptación en América Latina, porque en América Latina las formalizaciones lógico-matemáticas, las álgebras de conjuntos y cosas por el estilo han sido rechazadas por los filósofos que se dedican al trabajo científico, con excepciones, por supuesto, porque está Pablo Lorenzano y está, no recuerdo ahora, otro filósofo que también es de apellido Lorenzano. ¿Cómo? César. César Lorenzano, el papá, y Pablo Lorenzano, el hijo. César, que vive en Argentina, y Pablo, que vive en México. Y por supuesto tienen una tendencia metaestructuralista de la ciencia en América Latina y hacen trabajo sobre eso. Por supuesto hay otros filósofos que trabajan con ellos. Eso es lo que te podrías decir hasta donde estoy informado, porque no soy un especialista en el área. Yo tan solo como un filósofo de la ciencia general, porque yo soy filósofo general de la ciencia, tengo esta información. No sé si esto te ayuda, Santiago, a tener mayor claridad. Sí, señor, pues sinceramente pues ha sido un tema un poquito difícil de entender, pero sí te agradezco mucho la explicación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces no sé si... Entonces, si avanzamos, pero muy interesante porque podemos ir alternando, ¿no? Yo sé que Estela nunca hace preguntas en directo. Si quiere por el chat, pues seguro. Muy bien, sí. Entonces, de acuerdo a todo esto que tú nos has expuesto con la pregunta de Santiago y lo que Armando nos venía dando como desarrollo teórico, pues encontramos que al definir predicados de teoría de conjuntos, como lo planteado por Suppes y Snet, se puede especificar un espacio de estados, un sistema relacional u otra estructura matemática representativa o clase de estructuras. Esto está muy relacionado con lo que nos acabas de plantear, Luis Francisco. Cuando se propone una teoría, se especifica la estructura de la teoría y se afirma una hipótesis teórica que sostiene que los fenómenos del mundo real o un fenómeno particular del mundo real
se encuentran en alguna relación de mapeo con la estructura de la teoría, mediante la cual esa estructura modela el comportamiento dinámico de los fenómenos o fenómenos, si estamos hablando de forma particular. Las leyes de la teoría no especifican cuál es esa relación de mapeo. Esto contrasta fuertemente con la visión heredada, ya que concibe las teorías como la conjunción de enunciados de leyes y reglas de correspondencia que especifican cómo las leyes se manifiestan en los fenómenos observables. Así, los análogos lingüísticos de la visión heredada a las relaciones de mapeo de la concepción semántica son partes propias de la individuación de las teorías y, por lo tanto, cualquier alteración en las reglas de correspondencia produce una nueva teoría. En particular, dado que las reglas de correspondencia, entre otras cosas, especifican métodos experimentales y procedimientos de medición, en la visión heredada, cualquier mejora o avance en el diseño experimental o la medición resulta en la sustitución de la teoría existente por una teoría de reemplazo que, digamos, puede ser mejor. Claro, cualquier cambiecito en la enunciación formal de la teoría hace que ese cambiecito transforme a esa es una nueva teoría, por cualquier cambiecito, y que la distingue de la anterior, por la formalización en la cual se hizo esa variación, para que se entienda. Y eso es lo que habla de la individuación. Cualquier cambio en la formulación de la estructura de la teoría no es que modifique la teoría, es que produce otra teoría en términos semánticos. Así las cosas, pues en la práctica científica real, sin embargo, las teorías no se individuan de esa manera. Claro, porque la teoría de, por ejemplo, la teoría de la relatividad sigue siendo la teoría de la relatividad así, desde el punto de vista semántico, haya formulaciones de lógico-matemáticas o de teoría de conjuntos en una versión o en otra versión. Y lo que sucede es que ese sí es un problema de los filósofos de la ciencia que están en esta tendencia, y es considerar independiente de los científicos versiones de la teoría en sus términos de formalización. Entonces, en concordancia con lo que estás mencionando, pues las mejoras en los procedimientos experimentales, nuevas técnicas de medición y similares no alteran automáticamente la teoría con la que se utilizan, ¿sí? Así que en la concepción semántica, dichas técnicas experimentales y de medición se utilizan para mediar o evaluar las relaciones de mapeo afirmadas que se mantienen entre la estructura de la teoría y los fenómenos, pero no están especificadas por la estructura de la teoría y, por lo tanto, no son características de individuación de las teorías. Por lo tanto, nuevamente aquí hay una instancia en la que la individuación de las teorías de la concepción semántica corresponde a la práctica científica real, pero la individuación de la visión heredada, pues no lo hace. Creo que esto concuerda con lo que nos has expresado. Las diferentes versiones de la concepción semántica difieren en cuanto a cuál es la relación de mapeo más fuerte que puede sostenerse o establecerse entre las estructuras de la teoría y sus fenómenos correspondientes. Que ya lo expliqué. Van Fraassen, en su texto 1980, utiliza su versión de la concepción semántica para argumentar a favor de lo que él llama un antirrealismo con respecto a las teorías. En los capítulos que siguen, dice Frederick Suppe, desarrollará una versión cuasi realista de la concepción semántica. Las diferencias aquí entre Van Fraassen y, en este caso, Suppe, ¿sí? Suppe. Sí, es correcto.
conciernen a la interpretación física de las estructuras de la teoría en la concepción semántica, y pues con ello toma posturas diferentes sobre el tema del realismo científico, que es un tema muy controvertido en la actualidad. Así, el desarrollo de la concepción semántica y los debates sobre el realismo científico se entrelazan en este caso, y uno no puede avanzar mucho en el desarrollo del primero sin enfrentarse al segundo problema o al segundo tema de discusión. Sí, este libro del cual estamos leyendo su prólogo se ocupa de desarrollar una versión cuasi realista de la concepción semántica de las teorías. Esto requiere tomar posiciones sobre los debates contemporáneos sobre el realismo científico y también avanzar en el desarrollo de una epistemología cuasi realista de la ciencia. Estos temas, pues, de acuerdo a la obra que estamos teniendo presente, se tratarán extensivamente en los capítulos siguientes, y el resto de este capítulo pues consiste en proporcionar un breve contexto sobre cada uno de estos capítulos y adelantará cómo los capítulos posteriores contribuyen al argumento general. Entonces aquí lo que tenemos pues es la perspectiva general de la obra a partir de este prólogo que estamos reflexionando. Para mí es importante que se entienda que no existe unidad de criterios en la concepción semántica de teorías, habida cuenta de que ellos se han interesado es en la formulación lógico-matemática de las teorías, con el propósito de mantener una unidad de rigor en las teorías científicas. Ese es el propósito. Teniendo pues con ello esos límites que ya señalé y esas críticas que ya indiqué hace unos minutos. Lo otro es que dentro del mismo cuerpo de filósofos de la ciencia, de la concepción semántica, hay también diversas posturas, porque hay algunos que son, desde el punto de vista epistemológico y ontológico, realistas, críticos, otros son cuasi realistas, hay otros que pudieran plantear incluso posiciones antirrealistas. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Es que con la concepción semántica de teorías uno puede decir simplemente aquí nos estamos refiriendo a las teorías científicas y no a la existencia o no de un mundo o de una realidad que pudiéramos decir como realidades emergentes porque son tratadas de determinada manera por parte de los científicos, o un mundo permanente, como muchos científicos consideran que existe, que es el realismo ingenuo, del cual la mayor parte de científicos pues conciben. En el realismo ingenuo se dice, no, es que hay un mundo existente que es independiente de la conciencia de los sujetos, y lo que hacen las ciencias es con sus objetos de investigación, sus métodos de indagación, hacen una exploración del mundo con el propósito de indagar cuál es, para poder dar explicaciones de cómo y por qué funcionan los fenómenos del mundo en ese sector de fenómenos, en ese sector, llámese economía, llámese física, o llámese geografía económica, o llámese química, etcétera, o biología. Ese es el realismo ingenuo que la mayor parte de científicos del mundo tienen. Los filósofos de la ciencia, desafortunadamente, tenemos diverso tipo de posturas, e inclusive en una concepción como la concepción semántica, que trata de hacer formulaciones lógico-matemáticas de las teorías, también hay unas diferencias, y por eso es que no hay una sola versión de la concepción semántica, sino que formalmente hay al menos tres que ya mencioné hace un rato con la pregunta que hizo Santiago. Pero además de eso, hay también unas diferencias desde el punto de vista ontológico y epistémico. Y aquí me voy a detener. Cuando hablamos de unas diferencias ontológicas, nos estamos refiriendo que hay unas concepciones de fondo sobre cómo se concibe si existe un mundo al cual
los seres humanos accedemos y si consideramos que ese mundo es accesible. Hay algunos que dicen que sí, que son los realistas ingenuos. Hay otros que dicen, parece ser que existe un mundo, pero no podemos abordarlo totalmente, sino a través de sistemas muy rigurosos, donde la experimentación, la observación sistemática y el registro de datos nos permite dar cuenta de secciones del mundo. Entonces hay unas posturas ahí de orden crítico y algunos van a defender la verificación, es decir, ver si se formula una hipótesis y esa hipótesis estar contrastándola de tal manera que se busque probar que lo que dice esa hipótesis efectivamente ocurre en los fenómenos. Pero ocurre también otro caso y es, algunos científicos pueden trabajar buscando que la hipótesis que se formula explicando una serie de fenómenos busque encontrar al menos un solo caso en el cual la hipótesis no logre explicarlo porque fracasó el experimento o la observación o el análisis del fenómeno. Y en ese caso se aplicaría el principio de la falsación de la teoría, porque la teoría no es capaz de poder explicar todos los fenómenos. Hay otras tendencias como la de, por ejemplo, al tener una serie de conocimientos sobre cosas, pero no saber cómo se explica, se hace por analogía cuando hay hipótesis, o es decir, afirmaciones que dicen que otros fenómenos que son semejantes a estos se explican de tal manera y entonces se hace una hipótesis análoga, es decir, una explicación análoga que habría que probar. Estamos hablando de la abducción. Y así sucesivamente tenemos varios métodos racionales de investigación, los cuales también utilizan unos métodos ya prácticos de indagación que están en los manuales de metodología de la investigación y cada método específico tiene unas técnicas y unos instrumentos. Con esto trato de explicar cómo es que se vincula desde lo práctico de la investigación hasta los elementos conceptuales de las teorías científicas con una base ontológica y una base epistemológica. Lo ontológico, digo, se refiere a concebir si existe un mundo o no y la capacidad de poder definir unidades de estudio, objetos de conocimiento, porque al definir un objeto de conocimiento se está identificando un ente, una entidad, un cuerpo de fenómenos o un conjunto de significados de los fenómenos. Y en la utilización de ciertos métodos, sea inductivo, sea deductivo, sea de prueba de hipótesis, permite entonces ver cómo se construye el conocimiento, que es la parte de lo epistemológico. Y con ello, pues todo el bagaje de herramientas metódicas y técnicas que cada método puede con él ayudarse para hacer la indagación del mundo. Y aquí es donde estamos tratando de hacer el esfuerzo de explicar cómo desde la práctica muy concreta de la investigación científica se vincula con aspectos que tratan los filósofos de la ciencia como los problemas de la ontología, los problemas de la epistemología. Por supuesto, no todos los científicos o la inmensa mayoría de los científicos desconocen este tipo de cosas porque no tienen mayor formación filosófico-científica. Pero también nos encontramos que hay muchos filósofos de la ciencia que tienen poca formación científica y entonces simplemente trabajan desde abstracciones. Por eso es que se requiere que los filósofos de la ciencia nos acerquemos a la práctica de investigación de alguna ciencia en específico y se recomienda algunos estudios básicos de ontología y filosofía general y de la ciencia para los científicos de las distintas disciplinas. Por eso también es recomendable que los equipos de investigación en distintas áreas del conocimiento al menos tengan un filósofo de la ciencia que esté interactuando con ellos y que tenga cercanía con los objetos de investigación con los cuales los distintos grupos científicos trabajan. Esto es un asunto muy importante. Me preocupa porque es que en América Latina y en nuestro país, Colombia, este tipo de cosas no se debate, no se conversa y entonces se genera una especie se mantiene una especie de ignorancia científica, una ignorancia
epistemológica, una ignorancia ontológica y en general es una ignorancia filosófico-científica. Quería señalar eso. Ahora, para continuar, voy a describir muy someramente, porque esto es supremamente extenso, algunos elementos de uno de los artífices del desarrollo de la concepción semántica, que es Frédéric Suppé, que ha trabajado en la visión conjuntista, sin que se considere que esta es la historia de la concepción semántica, porque va a estar con llamémoslo así, como la perspectiva que él hace muy personal, muy de su experiencia, que ha sido muy rica, pero es muy de su experiencia. Por ejemplo, él no aprecia mucho los trabajos de los europeos y ahora vamos a ver por qué. Entonces, voy a hacer algunos enunciados de esos orígenes de la concepción semántica en la perspectiva de Frédéric Suppé. Dado que el libro que escribe Suppé se centra principalmente en la propia visión de este autor sobre cómo concibe la concepción semántica, parece apropiado decir algo sobre otras versiones principales y cómo se relaciona con la versión que el propio Suppé tiene. Él considera que la forma más ilustrativa de hacer esto es comenzar con un bosquejo de la historia de los orígenes de la concepción semántica y las motivaciones detrás de su desarrollo. Entonces, dice que durante la Segunda Guerra Mundial, un famoso lógico matemático como Herbert Beth, que en su momento trabajó algunos elementos con Jean Piaget, se volvió cada vez más insatisfecho con la creciente discrepancia entre la ciencia y la filosofía, que se manifiesta de manera conspicua en el rechazo por parte de los filósofos conocidos como Digé, Hanoen y Jacques Maritain, de las concepciones fundamentales aceptadas de manera bastante unánime por los hombres de la ciencia. Esto no es nuevo, esto se estaba dando en los años 40. Lo consideraba una de las principales causas del declive de la filosofía de ese momento, que se manifestaba, por ejemplo, en el existencialismo que amenaza seriamente el desarrollo futuro de la civilización occidental. Y a mí me parece que no es de extrañar eso, porque actualmente, 2024, llevamos cerca de 14 o 15 años de la aparición del neorrealismo con Mauricio Ferraris y con Marcus Gabriel, Ferraris en Italia y Marcus Gabriel en Alemania. Y los planteamientos que están haciendo en el nuevo realismo está llevando a ciertas posturas nuevamente de un neoexistencialismo que el propio Marcus Gabriel está defendiendo. Vale la pena señalarlo. Bueno, pues en respuesta a tales desarrollos, señalaba Frédéric Suppé, como respuesta a esos desarrollos y a sus antecedentes en la historia de la filosofía, que el propio Beth rastreó hasta Aristóteles, concluyó que una filosofía de la ciencia, en lugar de intentar tratar especulaciones sobre el contenido de las ciencias, debería intentar más bien hacer un análisis lógico. Óigase bien, un análisis lógico en el sentido más amplio de esta frase, de las teorías que forman el contenido real de las diversas ciencias. Entonces aquí vemos una primera propuesta de que se analizaran las teorías desde un punto de vista formal, es decir, desde un punto de vista, en este caso, lógico. El modo o método semántico introducido por Alfred Tarski en los años 30, que era un método semántico, pero en lógica matemática y en matemática, y que ha sido estudiado recientemente, que fue estudiado recientemente dentro de esa época por Rudolf Carnap, que fue miembro del Círculo de Viena, después movimiento del positivismo lógico, fue una ayuda grande para el análisis lógico de las teorías de la física. Dice Suppé que combinando las técnicas semánticas formales de Tarski y de Carnap, que eso se dio en los años 30, con el trabajo de von Neumann,
que después contribuyó a todo el desarrollo de las teorías de la computación, sobre los fundamentos de la mecánica cuántica y el trabajo de Strauss. Nuestro filósofo Bethe, del cual hablamos inicialmente como propulsor de la formalización de teorías, propuso un análisis semántico de la mecánica newtoniana y de la mecánica cuántica. Para la mecánica de Newton postuló sistemas con estados bajo el gobierno de ecuaciones, de las llamadas ecuaciones hamiltonianas, que son unos desarrollos matemáticos que se introdujeron hacia inicios del siglo XX, y también pues formuló enunciados atómicos de la medición física y definió cómo la estructura de transición de los de estados en el campo de la física satisface estos enunciados atómicos. También proporcionó la interpretación semántica para una relación de consecuencia, así como un tratamiento similar de la ecuación de la ecuación de Schrödinger para la mecánica cuántica, que tiene que ver con todos los desarrollos de la microfísica y que utilizó para comentar sobre la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen acerca de la relación entre dos partículas que estuvieran a gran distancia y que mucho más allá de la velocidad de la luz se transmitían transformaciones de una partícula a la otra, lo que llamó la acción fantasmal el propio Einstein, y que eso se caracterizó como una paradoja. Bethe tipificó sus análisis como no proponiendo nuevos axiomas de lógica y dijo que solo tenía como objetivo aclarar y sistematizar los métodos mediante los cuales los físicos hacen inferencias a partir de datos observacionales dados o supuestos. Estos son los orígenes de la búsqueda de la formalización de las teorías. Bethe fue muy claro sobre la relevancia de estas estructuras para las cuestiones de una lógica que explicara los fenómenos cuánticos. Y hasta donde sabía en ese momento Frédéric Soupé, el único trabajo posterior que se produjo sobre la concepción semántica después de las publicaciones de Bethe fue un breve artículo de una conferencia en 1961. Vale decir que esos trabajos de Bethe fueron publicados en 1948 y 1949, y solamente hasta el año 1961, se dio un breve artículo en una conferencia que no contenía nada nuevo de las propuestas que había hecho en su momento Bethe. Otra figura importante en el desarrollo de la concepción semántica es alguien del cual hablamos hace 2 semanas, que es Patrick Suppes. Patrick Suppes estudió matemáticas, física y meteorología como estudiante de pregrado de la Universidad de Chicago. Obtuvo una licenciatura en la última materia en meteorología en 1943, mientras estaba en la reserva del ejército como activo, ¿no? Después de la guerra fue a la escuela de posgrado en filosofía de la Universidad de Columbia, donde fue influenciado principalmente por otro teórico de la ciencia que es, llamémoslo así, figura dentro de la llamada visión heredada del positivismo lógico, que es Ernst Nagel. Como estudiante de posgrado, continuó estudiando matemáticas y física. Estamos hablando de Suppes, de Patrick Suppes, ¿no? Y quien está narrando esto es Frédéric Soupé. Entonces, como estudiante de posgrado, continuó estudiando matemáticas y física, incluyendo topología, que es teoría matemática de espacios, teoría de grupos, que es teoría matemática que está relacionada con conjuntos, y teoría de la relatividad, que esto tiene que ver con física, pero también con una explicación matemática del fenómeno de la física en la teoría de la relatividad. Fue de particular importancia las conferencias sobre teoría de grupos y topología que impartió Samuel Eilenberg, un matemático que salió de la misma escuela lógica polaca de Alfred Tarski. Recordemos que había una escuela de lógica
en Polonia, en la escuela de Varsovia, que generó muy buenos lógicos y matemáticos. La elegancia matemática, vale decir que utilizaba los métodos axiomáticos, es decir, la formulación de axiomas a lo largo del curso que hizo este profesor Eilenberg, tuvo un fuerte impacto en Patrick Suppes. Vale decir que Patrick Suppes, yo estudié un libro de Patrick Suppes sobre lógica matemática. Eso lo hice en mi pregrado. Igualmente fue importante un seminario de posgrado informal sobre teoría de juegos de von Neumann y Morgenstern. Recordemos que von Neumann trabajó para la inteligencia británica con Turing, justamente en todo lo que fue los elementos básicos de computación de la época, y dentro de ello la teoría de juegos es muy importante porque tiene que ver con toda la serie de posibles relaciones variables y desempeños de muchos elementos cuando hay una configuración de variables que interactúan unas con otras. El enfoque axiomático de von Neumann nuevamente le atrajo a Suppes y con él, a Suppes, vale decirlo. El enfoque axiomático de von Neumann atrajo a Suppes y aprendió mucho sobre cómo pensar en términos axiomáticos. Claro, este es un pensamiento netamente lógico-matemático. Ciertamente hubo un poco en la educación universitaria de este filósofo de la ciencia que le enseñara mucho sobre el método axiomático. También fue influyente el excelente curso de lógica que recibió de Ernest Nagel, donde todo estaba formulado con una gran capacidad de rigor y con sumo cuidado. Entonces, esa elegancia axiomática, los matemáticos les gustan las demostraciones supremamente elegantes. La elegancia o belleza matemática, pues yo no soy matemático, no entiendo exactamente cómo es, pero yo dentro de lo que he escuchado está relacionada con que una demostración matemática busca que la cantidad de algoritmos sea simplemente los únicos y necesarios para dar sin que haya redundancia. Entiendo que en ese sentido, entre más corta sea una demostración, es más elegante, más bella. Entonces, esa elegancia axiomática y fundacional que Suppes disfrutó en esos seminarios estaba ausente en muchos cursos de física que tomó como estudiante de posgrado. Seguramente los profesores de física hacían demostraciones matemáticas muy abigarradas y complejas que no demostraban esa elegancia que sí se veía en los matemáticos. En estos cursos siempre se encontraba buscando alguna manera de organizar las cosas de manera completamente, llamémoslo así, sistematizada y que fuera intelectualmente satisfactoria. Entonces, en ese sentido, recuerda muy bien intentar organizar las conferencias sobre mecánica cuántica que escuchó como estudiante, hablando, pues en este caso, de Suppes. Escribió notas e hizo todo lo posible para ponerlas de manera lógicamente coherente. No intentó darles una formulación axiomática. Esta era ciertamente una tarea muy difícil en esa etapa de la educación de Patrick Suppes. Y en términos del tiempo que él tenía disponible, pues no alcanzaba para hacerlo, pero estaba buscando algún tipo de seguridad fundamental. Entonces, en ese sentido, Suppes disfrutó posteriormente del curso con Thomas, o un profesor, sobre la relatividad general, pero aún así lo encontró intelectualmente perturbador, pues decía, comillas, Thomas no era un buen conferenciante, pero sabía todo lo que se podía saber en ese momento sobre el tema. Entonces distribuyó notas que eran claras y detalladas en un sentido, pero también completamente no axiomáticas, es decir, no estaban formalizadas. Él apreció
la claridad de las notas, pero también en contraste con las conferencias de matemáticas a las que asistía, quería ver cómo se podría hacer una formulación axiomática de esas teorías en relación con el curso que estaba recibiendo de Thomas. Y que fue la insatisfacción que le generó esto, con el enfoque bastante casual hacia los fundamentos de manera sistemática en la física que daba Thomas, lo que lo impulsó a Patrick Suppes a querer hacer una disertación sobre los fundamentos axiomáticos de alguna rama de la física. Y aquí estamos viendo, en esta historia que nos está contando Frédéric Suppé sobre uno de los iniciadores de la concepción semántica como Patrick Suppes, cómo la experiencia académica va llevando a que se vayan formulando algunas ideas. Y aquí estoy pensando no más en la experiencia académica que está viviendo Astrid en su doctorado de filosofía. Vale decir que entonces, en ese sentido, Suppes decidió escribir una disertación sobre filosofía de la física, deseando dar un tratamiento axiomático a alguna rama de la física. Esa disertación no llegó a escribirse, la verdad. A medida que profundizaba en el tema al querer escribir, él se dio cuenta de que este no era el tipo de disertación que se consideraba apropiado en filosofía. Y aquí viene, eso mismo sigue sucediendo hoy por hoy en el campo de la filosofía. Hacer tratamientos lógico-matemáticos en el tratamiento de teorías, eso no es popular dentro de los filósofos en general, y pues tampoco dentro de los filósofos de la ciencia. El departamento académico en el que estaba, en ese momento estaba principalmente orientado hacia los análisis históricos. Y Nagel le aconsejó como profesor considerar un enfoque más informal para los fundamentos de la física. En lo que finalmente se pusieron de acuerdo fue en un estudio del concepto de la acción a distancia en el campo de la física, y gran parte de la disertación se dedicó a un estudio analítico de este concepto de la acción a distancia en la obra del pensamiento de Descartes, de Newton, de Boscovich y de Kant, Emmanuel Kant. Él pudo acercarse más hacia su interés original en un capítulo sobre la teoría especial de la relatividad, pero confiesa que ciertamente lo que tenía que decir de ese capítulo no fue una contribución a los fundamentos axiomáticos del tema. Y aquí es donde se ve que cuando uno está proporcionando ideas que se están configurando, como se están cocinando, no todas las veces se puede lograr hacer un desarrollo que sea fructífero. Aunque no se hizo de manera seria ni tampoco axiomática, hubo un intento de establecer axiomas de una manera informal por parte de Patrick Suppes. Al llegar Suppes a la Universidad de Stanford, él se familiarizó con los trabajos de McKinsey, que era un lógico que recientemente se había unido al departamento de filosofía de esta universidad, de Stanford. McKinsey fue un tutor postdoctoral de Suppes, y fue de él que aprendió los métodos teóricos que han sido su herramienta principal durante gran parte de la carrera que hizo Patrick Suppes en todo el proceso de su participación en la axiomatización de teorías científicas. Suppes también asistió al seminario de Tarski en la Universidad de Berkeley, y fue de McKinsey y de Tarski de quienes aprendió el método axiomático y lo que significa dar un análisis teórico de un tema en términos de corte formal lógico-matemático. O sea, mire, el propio Alfred Tarski fue profesor de Suppes. Y aquí es donde uno se va dando cuenta cómo hay una especie de herencia que se va recibiendo como una antorcha de unos a otros.
en las concepciones conceptuales, teóricas, etc. Dice de Patrick Suppes, Frédéric Suppé, que después de su llegada a Stanford, pues combinó los métodos teóricos de McKinsey y de Tarski con su deseo, que había sido sofocado en la Universidad de Columbia, de hacer estudios axiomáticos en los fundamentos de la física. Con McKinsey y con Sugar y Rubin publicó varios artículos que intentaban hacer axiomatizaciones teóricas rigurosas de ramas existentes de la física que tenían conjuntos mínimos de axiomas independientes. Hay un trabajo del año 53, hay otro con McKinsey, Sugar y Suppes en el propio 53. Hay otro trabajo del 57 solamente de Suppes. Hay uno de Rubin y Suppes en 1954. O sea, hubo varios trabajos intentando hacer eso. Dice Frédéric Suppé sobre la historia de Patrick Suppes que realmente sentí que lo que quería hacer en la disertación se completó con la publicación de su artículo de 1959, que se llamaba, vamos a leerlo en español, Axiomática para la cinemática relativista con o sin paridad, en el cual Suppes derivó a partir de supuestos muy simples las transformaciones de Lorentz. Recordemos, las transformaciones de Lorentz son unos modelos matemáticos que sirvieron posteriormente para poder explicar los modelos que utilizó Einstein en la teoría general y particular de la relatividad. Suppes, Tarski y Leon Henkin organizaron un simposio en el año 1957 posteriormente sobre el método axiomático con especial referencia a la geometría y a la física. Suppes fue especialmente responsable de organizar y sugerir a los ponentes sobre los fundamentos axiomáticos de la física. Y aquí hay una recomendación para nuestros dos estudiantes actuales, que son Santiago y Astrid. Pues Astrid con mayor experiencia que Santiago. Y es que en la medida en que uno puede participar intelectualmente en el campo de conocimientos que le corresponde en la organización de eventos, tiene la posibilidad de tener mayor experiencia, conocimiento, información y, sobre todo, algo que ya Astrid lo sabe, contactos con otros académicos, con otros científicos, con otras publicaciones, lo cual hace que se vuelva más potente el conjunto de conocimientos que se puede tener. Y aquí estamos viendo en esta historia que está narrando Frédéric Suppé sobre Patrick Suppes, cómo se fue dando. Bien, también realizó trabajos sobre los fundamentos de la teoría cuántica, inicialmente trabajando desde el enfoque de von Neumann, del trabajo de 1932, y el trabajo que hizo con McKee, en 1963. Pero luego se alejó de este último porque se sintió conceptualmente insatisfecho desde una perspectiva probabilística. Para el año ya de 1959, Suppes había comenzado a desviar su atención a la concentración en los fundamentos axiomáticos de la física, porque llegó a ver la materia como demasiado especial para invertir todas sus energías en ella. Los físicos no estaban muy interesados en el tema, lo que habíamos dicho hace mucho rato, y muy pocos filósofos tenían la formación, entrenamiento o interés para cautivarse con este tema. Esto no deja de seguir siendo cierto. Vale decir, vuelve Frédéric Suppes a decir que alrededor de 1950, Suppes se había interesado por la teoría del aprendizaje, que en 1955, mientras era becario del Centro de Estudios Avanzados de las Ciencias del Comportamiento, comenzó a trabajar con William K. Estes en teoría matemática del aprendizaje. Esto condujo a un periodo bastante prolongado de investigación psicológica sobre la teoría del aprendizaje con Estes y con Richard Atkinson, muy conocido, sobre todo Atkinson, en el campo de las teorías del aprendizaje, en el campo de la psicología. Y decía Suppes en su momento que su interés en los métodos axiomáticos no se detuvo,
como se puede ver en algunos de sus trabajos acerca de teoría del aprendizaje en ese momento, pero se desvió de la concentración en los fundamentos axiomáticos de la física. Claro, porque la temática aquí era del aprendizaje. La combinación de su trabajo teórico en teorías axiomáticas y especialmente su investigación experimental práctica en teoría matemática del aprendizaje llevó a Supes a escribir varios artículos que generalizaban a partir de este trabajo sobre tesis acerca de la naturaleza de los modelos y de las teorías. Y cuando hablamos de modelos, estamos hablando de modelos matemáticos. En una publicación de Supes de 1961, distinguió 3 tipos de modelos en las ciencias, lo que llama modelos metamatemáticos, modelos icónicos y el sentido teórico de modelo, e ilustró sus similitudes y diferencias con ejemplos de su propio trabajo y el de otros. El objetivo del artículo fue preguntar si era posible tener el mismo tipo de claridad fundacional, es decir, de fundamentos, sobre el uso del concepto de modelo matemático en la ciencia, que es posible en la propia matemática cuando uno adopta el punto de vista de Alfred Tarski. Claro, y recuerden que él estudió con Tarski todo lo que era la axiomatización y la modelación. Intentó decir allí, en este trabajo, que fundamentalmente la respuesta fue que sí. Y esto lo estaba diciendo en una carta que él publicó en su momento del año de 1987, ya siendo ya mayor. Para 1962, el propio Supes hace un trabajo de análisis generalizado de cómo las teorías matemáticas del aprendizaje que estaba desarrollando se relacionaban con los fenómenos en el contexto de sus propios diseños experimentales y configuraciones para probar sus teorías. Y en este caso, pues, basados en Estes y Atkinson. En lugar de seguir el enfoque de las reglas de correspondencia de lo que hacían los positivistas, de correspondencia entre los enunciados y los fenómenos, a eso se refiere las reglas de correspondencia, él introdujo una jerarquía de modelos y teorías semánticamente relacionadas entre sí, como luego lo explicó en detalle. En un artículo relacionado con el tema anterior, que se llamó en su momento ¿Qué es una teoría científica?, de 1967, Supes argumentó a favor de la legitimidad de presentar teorías a través de la modelización en lugar de los métodos axiomáticos y contrastó el enfoque que surgía de sus artículos anteriores con todo lo que la visión heredada había planteado. O sea, con todo lo que el positivismo lógico había planteado, porque recordemos que esta axiomatización de teorías que en este momento pues lideraba Supes, pues contrastaba con los modelos que tanto Reichenbach y Carnap habían trabajado en la estructuración de las teorías, como hace ya varios minutos lo dijimos. Vale decir que dentro de esta historia de la concepción semántica aparece otro filósofo que va a ser conocido posteriormente, que es Joseph Smith, que fue alumno del propio Patrick Supes. A principios de la década de los 60 decidió no completar una tesis en física en la Universidad de Illinois, sino obtener un doctorado en filosofía. Cualquiera diría, pero ¿por qué se hace esto? Porque había una tendencia de tener una comprensión de la naturaleza de las teorías científicas y de su explicación con relación al mundo. Y esa es la diferencia que hay entre los científicos y los filósofos. Los científicos dicen cómo funciona el mundo, pero los filósofos también se preguntan, bueno, ¿y por qué esa manera como yo digo que funciona el mundo se puede entender? ¿Por qué el mundo yo lo explico de esta manera y no de otra? ¿Qué es el mundo para poderlo yo explicar de esta manera? Y cómo esa explicación tiene algún sentido con relación a lo que supuestamente es el mundo. Y ahí es donde se ve la distinción entre el pensamiento del científico con el pensamiento del filósofo de la ciencia. Bueno, después de algunos estudios de posgrado en la Universidad de Illinois, fue a la Universidad de Stanford y trabajó
estamos hablando de SNID, trabajó con Patrick Suppes. Su tesis fue un estudio de las estructuras de la física matemática que explotaba el enfoque axiomático que ya había formulado desde los años 50 Suppes. Amplió su tesis en una publicación de libro que hizo en 1971. Uno de los focos fue intentar caracterizar la naturaleza de los términos teóricos divorciados de esa distinción clásica que hacía el positivismo lógico y la visión heredada de enunciados observacionales y enunciados teóricos. Él hace un divorcio en su manera de concebir ese problema de esa distinción que hacían los positivistas lógicos. Un problema que fue planteado inicialmente por Hilary Putnam. La solución que plantea SNID utiliza reglas de correspondencia, por lo que parece ser mucho más positivista en un espíritu, llamémoslo, que la postura que tenía el propio Suppes, porque recordemos que eran las reglas de correspondencia. Ya lo habíamos dicho, del conjunto de enunciados con respecto a los fenómenos. Bien. El siguiente avance en el desarrollo de la concepción semántica que apareció después de los artículos de Suppes y de la tesis de SNID fue la tesis doctoral que hizo el propio Frédéric Suppé. Entonces ahora el autor empieza a narrar su propia historia. Y este lo hizo en una tesis doctoral que presentó en 1967. En este desarrolló una versión de la concepción semántica, que es la que después él evolucionó y que es una de las distintas versiones de la concepción semántica, como lo hemos dicho a lo largo de toda esta disertación. Él intenta esbozar las principales influencias en su desarrollo de esa versión. Y vale decir, él señala que en la escuela secundaria y la universidad durante sus vacaciones universitarias, él trabajó para la compañía General Electric, que hacía test de vuelos en la base aérea de Edwards, en los Estados Unidos, y sabemos que la base aérea de Edwards es una base aérea de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y esto en el desarrollo e investigación de motores a reacción. Entonces aquí ya vamos viendo cómo los científicos están vinculados también con asuntos que tienen que ver con la producción tecnológica de, en este caso, bienes que son, en este caso, motores a reacción para aviones. Él comenzó como técnico de instrumentación, construyendo, instalando y calibrando equipos electrónicos y otros equipos de recopilación de datos. Allí, Frédéric Suppé presenció el progreso del equipo desde los paneles fotográficos rudimentarios hasta los oscilógrafos de 50 canales. Y estos distintos elementos de paneles fotográficos y oscilógrafos se utilizaban para hacer espionaje desde el aire. Desde la telemetría hasta cintas digitales multiplexadas de 100 canales en vuelo para hacer grabaciones. De esta manera, estuvo involucrado en la investigación experimental de vanguardia sobre motores a reacción y aeronaves militares y también civiles, así como hizo un papel limitado en el trabajo sobre misiles, los conocidos llamados misiles Atlas, que después sirvieron para los llamados cohetes Atlas, que yo no sé si Armando, que es un poco de mi generación, lo recuerda, que esos cohetes Atlas los utilizaron posteriormente en la carrera espacial. Y también trabajó en el primer vuelo de un avión cohete tripulado que se llamaba, de la NASA, que se llamaba el X-15, que yo me imagino que Armando también lo recuerda, que era un avión que despegaba desde el aire. Había un avión nodriza que lo elevaba y ya a una altura de no sé cuántos kilómetros de altura lo despegaba y llegaba a las fronteras de la estratosfera a unas velocidades fantásticas. Esto hacia finales de los años 50 y comienzos de los años 60, yo recuerdo muy bien. Y que esto estaba muy relacionado con esta exploración
de cómo funcionaba la atmósfera para ver dentro de la carrera espacial qué se podía hacer. Debido a que estaba, en este caso, pues Frédéric Suppé en las etapas finales de obtener su título en matemáticas, los dos últimos veranos de vacaciones donde trabajó en la General Electric, lo asignaron a la nueva operación de informática. Y esos son los primeros días que se hicieron del uso de computadoras en la investigación y el diseño de aeronaves militares. Y allí estaban haciendo, llamémoslo así, los primeros trabajos en los usos de la investigación experimental para tales máquinas. O sea que se introducían desde el punto de vista computacional algunos trabajos de simulación computacional para aeronaves militares y se hicieron en máquinas tales como la IBM 650, IBM 704 y la IBM 709 y 7090, que eran computadoras de vanguardia en esa época cuando estaba terminando. Él trabajó en problemas prácticos de la reducción de datos de prueba de vuelo y consultó en proyectos como el diseño de un sistema de control para un simulador LEM, que son las siglas seguramente de un nombre mucho más largo. Pero pasó la mayor parte de su tiempo haciendo estudios exploratorios y de viabilidad sobre 3 tipos de problema. Yo no sé, a mí me parece esto fascinante porque se está viendo cómo los desarrollos científicos y técnicos aplicados, por ejemplo, aquí al asunto de investigación militar, cómo están muy relacionados con la producción posterior de teorías científicas. Y de teoría científica incluye de teorías en filosofía de la ciencia. Entonces, el primero de esos 3 problemas es el siguiente. Primero, cuando se perdían canales de referencia, se podían usar análisis de regresión para generar datos de reemplazo ficticio que permitieran salvar los datos de la prueba. Este tipo de pregunta es una pregunta que involucra estadística. Esto, estadística, y entonces permitía hacer trabajo sobre modelo matemático. Esto implicaba ajustar las curvas en espacios hasta de 100 dimensiones, lo cual era bastante ambicioso para esos días y que era un trabajo que no iban a hacer simplemente matemáticos utilizando papel, sino que ya utilizaban las computadoras, las de ese momento. Estamos hablando finales de los 50 y principios de los 60. Segundo problema. La conversión de datos analógicos, por ejemplo, de medidores de flujo, y aquí no sabemos si es de flujo, ¿de qué? Los datos, la conversión de datos analógicos de medidores de flujo a datos que son digitales, convertir datos analógicos a datos digitales involucraba un filtrado de tipo electrónico. Y esto es, recordemos, son los comienzos de la era digital con los desarrollos de la electrónica que hasta ese momento se tenían, donde los filtros se elegían mediante el ensayo y error, por supuesto, porque había habido una transformación en la electrónica que todavía no utilizaba circuitos integrados, sino que los circuitos eran circuitos gigantescos, llenos de transistores y otros elementos de los circuitos que involucraba que los datos se podían transformar dependiendo de la cantidad de filtros que el mismo hardware podía tener en ese momento. Entonces se preguntaban, ¿era posible desarrollar un filtro dinámico generado por computadora en línea que aprovechara el suavizado de series temporales de acuerdo con las propuestas que había hecho Norbert Wiener? Recordemos que es otro de los próceres de la computación, para producir una función de transformación casi óptima de manera autocompensada, esto en términos computacionales. Y tercer problema, podríamos reducir la frecuencia de los vuelos de prueba desarrollando modelos de computadora
que simulen el funcionamiento de los motores a reacción bajo diversas circunstancias y que se pueda utilizar como un método alternativo para evaluar los cambios de diseño propuestos en, por ejemplo, el núcleo y anillo del posquemador en un modelo de avión llamado J-79. Y aquí es donde viene esto que hoy por hoy es parte de la investigación de primer orden, y es que ya no se hacen pruebas de laboratorio necesariamente utilizando los elementos que después se van, sino que se meten todos los datos en el computador de los elementos físicos, de materiales, de acción humana, y se hacen pruebas en simuladores computacionales. Entonces dice, en ese sentido, Frédéric Suppé, el primer problema involucraba representar sistemas dinámicos como curvas en hiperespacio, y eso implica modelo matemático. Los dos últimos involucraban ver a los fenómenos como sistemas de transición de estados, cambios de estados, así como se había mencionado hace mucho tiempo, y que después esos cambios de estado se aplicaron a las formalizaciones de teorías científicas. Y aquí es donde ustedes pueden ver cómo lo que funciona en un campo de fenómenos, en este caso de la física y de la física aplicada, por ejemplo, en el vuelo de aviones, esos modelos de análisis se pueden después pasar a otro tipo de fenómeno totalmente distinto, como la estructuración de tipo formal lógico matemático de una teoría, para mirar cómo se dan cambios de estado en una teoría. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Pues ya estamos sobre la última parte de nuestra sesión. Bien, yo creo que voy a ser mucho más rápido, porque creo que nos vamos a quedar ahí en una parte, pero por lo menos esto nos ayuda a entender mucho acerca del desarrollo de la concepción semántica. Bien, él trabajó esto con Brandon Finney, un matemático que había sido estudiante de Reichenbach, que había sido del Círculo de Berlín, muy cercano al Círculo de Viena, que configuraba el positivismo lógico. Recuerden que Reichenbach y todos los miembros del Círculo de Viena, o una gran parte de ellos, se trasladaron después a Estados Unidos a raíz del régimen nazi. En los años 30 tuvieron que pasar a los Estados Unidos, y por eso es que nace posteriormente la llamada concepción heredada o visión heredada de la filosofía de la ciencia. A través de Finney aprendió mucho acerca de los trabajos de formalización de teorías que había hecho Reichenbach dentro de la concepción del positivismo lógico. Por lo tanto, antes de estudiar filosofía en el posgrado, ya tenía una amplia experiencia en la investigación de ingeniería, incluida instrumentación, medición y reducción de datos, y también había trabajado mucho en la modelización dinámica por computadora de los fenómenos físicos. A través del trabajo que había hecho Norman Wiener, tuvo una exposición sustancial a los primeros desarrollos de la cibernética que lo conmocionaron y lo influyeron. Después, por supuesto, hizo estudios universitarios en Riverside, en California, y se metió a estudiar muchos elementos de la filosofía en relación con la civilización occidental. Estudió la teoría del conocimiento, que prestó mucha atención a la crítica al positivismo, pero no al campo de la filosofía de la ciencia. Trabajó con lógica simbólica, estudios independientes sobre Toulmin, que ha sido un filósofo e historiador de la ciencia muy importante. También trabajó con Harra, un lógico que había sido estudiante de pregrados de Patrick Suppes en Stanford, y había sido estudiante de posgrado de Fick en la Universidad de Yale. Indudablemente tuvo relación con McKinsey, Rubin y Sugar, que habían trabajado con Patrick Suppes. Entonces, llegó a una encrucijada, llegó un momento de no sabía si ser matemático, filósofo, científico de la computación o biólogo marino. Y fue a la escuela de posgrado de filosofía, porque a él le gustaba bastante la filosofía, y era más fácil abordar la filosofía
de la ciencia, porque este campo le ofrecía una oportunidad de combinar los distintos intereses de sus distintos conocimientos en áreas de ciencia y tecnología, y eso le evitó elegir lo que quería hacer. Eligió la Universidad de Michigan en su sede de Ann Arbor, porque su departamento de filosofía tenía una alta calificación y en ella estaba un filósofo importante de ese momento, que era Arthur Burks, quien era filósofo de la ciencia y ha sido un inventor del llamado ENIAC. Si recuerdan, ENIAC fue la primera computadora electrónica. Y con von Neumann y Hermann Goldstein había diseñado las primeras computadoras de programa almacenado y sentó las bases para los lenguajes de programación en computadoras. Y entonces todo esto llevó a que fuera desarrollando más sus cursos en otros campos, algunos fuera de la filosofía. Por supuesto, hizo más estudios acerca de filosofía. Estudió con Abraham Kaplan, humanidades, y también hizo cursos acerca de historia de la filosofía. Trabajó sobre lógica inductiva, volvió a estudiar con Abraham Kaplan y trabajó acerca de temas que estaban relacionados con la filosofía de las ciencias sociales, temas que había trabajado Abraham Kaplan en una publicación de 1964. Ayudó a Arnold Kaufman en un curso de filosofía de las ciencias sociales en el cual se enfrentaban a Ernest Nagel contra Skinner. Nagel de la postura de la visión recibida contra Skinner, que era un experimentalista de la concepción de la condicionamiento de la conducta a través del experimentalismo. Entonces, toda esa experiencia en las cuales trabajó con Rappaport, con Joseph Sneed en Stanford, los modelos de SUPES, generó también un desarrollo en todo el pensamiento de Frédéric Suppé como uno de los pioneros de la segunda fase de la presentación de la concepción semántica de teorías. Como sé que el tiempo ya pues nos aborda, desafortunadamente tengo que dejar por fuera una inmensa cantidad de cosas, pero yo recomendaría este prólogo, que es bellísimo, en el cual pues hace toda una descripción de esa historia. Habla también sobre Van Fraassen y sus ideas de un lenguaje semi-interpretado, en el cual anunció que tenía la intención de explotar los desarrollos en el análisis de las teorías científicas en sus artículos. Tuvo relación directa con Van Fraassen. A través de Van Fraassen pues aprendió sobre los aportes que había hecho Beth en los años 48 y 49. Y entonces dice que al repasar toda la historia que él ha ido contando sobre su propio desarrollo y el desarrollo de Patrick Suppes, le sorprendió lo entrelazadas que están las líneas de influencia y en qué medida las influencias de von Neumann y Tarski y los enfoques teóricos dominaron el desarrollo de lo que después sería la concepción semántica. También le sorprendió lo poco que se presta atención a las opiniones del positivismo lógico durante esa época, en las etapas formativas en el desarrollo de las opiniones, y por eso yo he insistido que hay que conocer bien todos los elementos de las teorías del positivismo lógico, porque es que esto nos da los elementos básicos para poder entender
después el desarrollo de las distintas teorías acerca de las ciencias y de la ciencia en general. Bien, habla acerca de los nuevos desarrollos de la concepción semántica que habían continuado por la década de los años 70 y 80 y, por ejemplo, la generalización de los múltiples lugares y alelos que había planteado Kimura en la teoría genética de la selección natural, la teoría de Fisher en biología evolutiva, fueron casos paradigmáticos en el desarrollo de una nueva versión que él hizo de la concepción semántica. Y entonces aquí pues se ve cómo va avanzando y no se queda en un solo pensamiento. Después los trabajos de la tesis doctoral de John Beatty, que fue dirigida por Ronald Gere, recurrió a la concepción semántica para ayudar a resolver distintos problemas de las teorías científicas y como resultado de su tesis que publicó en 1981 sobre la cuestión de la universalidad o generalidad, sobre la cuestión del estatus cognitivo de los modelos de diseño óptimo que se aplicaban a biología evolutiva, pues generó un desarrollo posterior de la concepción semántica a una aplicación en el campo de la biología. Ahora bien, en el sentido la concepción semántica en el campo europeo, pues habla lo siguiente. Vamos a mirar aquí. Desafortunadamente, pues bueno, en Europa dice que se encuentran otros filósofos que intentan combinar un enfoque estructural de las teorías conjuntistas para analizar las teorías con un enfoque neopositivista que emplea las reglas de correspondencia explícitas. Los más destacados son Balachiara, Toraldo di Francia, Marian Selecki y Richard Boisicki. Plantea que esos enfoques al igual que los de Smith, a los de Steckmüller y Moline, son lo suficientemente diferentes en su tratamiento de la interpretación física de las teorías con los enfoques que habían hecho Beth, Suppes y Van Fraassen y el propio Frédéric Suppé, como para considerarlos como un análisis diferente, y se considera que son diferentes, pero son también una concepción semántica. Lo que veo es que mira de una manera un poco despreciativa los desarrollos que han hecho Smith, Steckmüller y Moulines en la concepción metaestructuralista de teorías. Y dice que para las demás características claves distintivas de la concepción semántica de teorías desarrollada por Beth, Van Fraassen, Suppes y él mismo, es la ausencia de algo parecido a reglas de correspondencia. Y esta ausencia es crucial para la forma en que maneja la individuación de las teorías. Posteriormente, pues, hace otra serie de enunciados en los cuales no favorece mucho la concepción de metateórica del estructuralismo metacientífico que se desarrolló en Europa con Steckmüller, Walser y Ulises Moulines. Pero se entiende por qué, porque es otra manera de entender la concepción semántica. Y con esto, pues tratamos de dar un panorama general acerca de la concepción semántica y elementos de su historia en la perspectiva de Frédéric Suppé. Yo me detendría ahí y vamos a ir concluyendo y cerrando. Sí, preguntas, comentarios o algo así. Bueno, dale. No, es que desde hace un ratico Estela pues había hecho más que un comentario, una pregunta, y pues no tanto porque si se haya o no resuelto en el desarrollo, sino porque pues es importante tener en cuenta los comentarios de todos los que estamos aquí. Entonces, ella dice o pregunta, ¿este rigor de teorías abrió la puerta al lenguaje artificial?
Entonces también, o al lenguaje automatizado. Buena pregunta. El asunto es que el lenguaje artificial está relacionado con estructuras lógico-matemáticas y posiblemente con teorías conjuntistas. Pero eso se trabaja a nivel de lenguaje de máquinas en la computación. Por eso es que hay una relación directa entre estructuras matemáticas y modelos computacionales, ¿sí? Pero eso, vale decir, después ha contribuido con el desarrollo del tiempo, con muchas investigaciones, tanto desde el punto de vista de los temas lógico-matemáticos, cuando se involucran los lenguajes naturales y, por supuesto, los desarrollos computacionales en términos de hardware y software en los cuales los modelos computacionales lógico-matemáticos están, que producen los llamados lenguajes de inteligencia artificial y los modelos de ChatGPT o los modelos de Gemini, dos que se me ocurren en este momento que son muy utilizados y que están trabajados justamente a través de modelación lógico-matemática de lenguajes naturales. Entonces, vale decirlo que los lenguajes artificiales son una base con los desarrollos de la ingeniería computacional para la obtención que hoy tenemos de esas herramientas de inteligencia artificial utilizando lenguajes naturales. Perfecto. Armando. No, es que yo tengo aquí que, digamos, digamos, balance que nos hace Freire-Exupé sobre la concepción semántica y el prólogo que hoy estuvimos analizando, leyendo, es de un libro que se publicó en 1989. Entonces, sí, correcto. Pues al principio lo dijimos, ¿no? Pero vale sí, la pena reiterarlo para la gente que esté escuchando. Por favor, dilo completo, Armando. Sí, que el libro, el prólogo que hoy analizamos, que leímos, que estuvimos estudiando, es de un libro que Frédéric Suppé publicó en 1989. Entonces la pregunta es si a la fecha hay nuevas versiones de la concepción semántica. Qué buena pregunta. Por supuesto, actualmente la concepción semántica de teoría sigue vigente con desarrollos nuevos y posteriores a través de dos filósofos contemporáneos. Uno falleció hace 3 años, casi 4 años, que es Ronald Gere, y el otro es Van Frazen, de los más reconocidos, por supuesto. Eso implica una escuela, grupos de filósofos que trabajan en ese sentido para concebir las teorías de esa manera formal. Ahora bien, tiene sus críticos por todo lo que hemos dicho acerca de que toman distancia del contenido semántico en términos de lenguaje natural de las teorías con respecto a los fenómenos de los cuales las teorías hablan. Y esto es una crítica que se ha hecho permanentemente, pero lo que hace es que consideran de una manera rigurosa la estructuración y organización de las teorías. Tienen un problema y es cómo concebir la dinámica de la ciencia cuando las teorías científicas no son inamovibles y no son eternas, porque son falibles y pueden ser transformadas por otras, como lo hemos visto a lo largo de la historia de la ciencia y por lo que hemos visto en filosofía de la ciencia, que las teorías científicas mutan, cambian, son transformadas o son eliminadas por otras de mayor poder explicativo. Entonces, toda una formalización que se haya hecho sobre un determinado tipo de teoría, al final es trabajo perdido porque viene otra teoría a la cual hay que volver a formalizar. También hay otro aspecto que me llama la atención, y es que Patrick Suppes dio, digamos, que fue un personaje que le dio mucho piso a nuestro amigo Frederick, toma el método axiomático. El método axiomático. La otra pregunta es, ¿seguimos teniendo, digamos, nuevas versiones? ¿Siguen nuevos autores apoyándose en el método axiomático? Pero por supuesto que sí. Y recuerden que la base del método axiomático aparece con Alfred Tarski, básicamente. Sí.
O sea, Entonces, seguimos avanzando con estas sí, pero no metodologías. es, sí, Claro, pero no es la han única. cambiado, modernizadas, en fin, Sí, me imagino. no, pues no es que hayan cambiado los fundamentos, sino que se ha ampliado por la investigación lógico-matemáticas, ahora con la ayuda de las computadoras. Eso se ha sofisticado más. El, el punto es que los trabajos iniciales de Tarski son fundamento para todos estos desarrollos, los de Alfred Tarski, y las propuestas que hizo Beth en su momento, a las cuales le pusieron cuidado personajes como Patrick Suppes, pues por supuesto, y los desarrollos posteriores de todos los que hemos nombrado han permitido eso. Pero esta es solamente una versión en las distintas tendencias de interpretación de la filosofía de la ciencia. Y no es de las más queridas, por ejemplo, en esta parte del mundo, en América Latina no son muy queridas. De hecho, en América Latina, si hay algo de las concepciones semánticas, no son las versiones ni de Van Frasen, ni de Frederick Suppé, son más las de Walser, Steckmüller, y las de Ulises Moulines, que son de la escuela de la Universidad de Múnich, del llamado estructuralismo metacientífico, que es la última versión más conocida, por lo menos en esta parte del mundo, y que los norteamericanos no la miran con tan buenos ojos, llamémoslo así, porque ellos tienen su propio desarrollo a través de todo lo que se generó en la escuela de Stanford. Gracias. Bueno, pues muy interesante y además muy amplia esta información que hoy hemos podido de una u otra manera abordar y que creo que amerita que en otra oportunidad podamos tener en cuenta alguna parte de este texto que fue necesario pasar muy rápido por el tiempo. Gracias pues a cada uno en la medida en que pudo participar, a Estela por su pregunta tan interesante, a Santiago también con esas preguntas tan interesantes, a Armando aparte de las preguntas con el avance en parte del texto, y pues muchas gracias Francisco por todas las aclaraciones, ampliaciones y recursos que nos permites tener para esta comprensión de estas teorías científicas. Muy bien, muchas gracias. Y entonces hasta la próxima. Astrid, tratemos de buscar entonces, como Armando señalaba, de querer acercarse a temas del doctorado, algo que esté relacionado con el doctorado, pero que tenga que ver con filosofía de la ciencia. Sí, señor. Y me lo dices entre hoy y mañana. Y por favor, apenas termines, te quedas y hablamos un poquito. Vamos entonces a parar nuestra grabación para poder tener el video que vamos a subir.